Segundo recomendado de hoy día. Hayley Campbell, Todos los vivos y los muertos. Personas que han hecho de la muerte su trabajo. Ah, mira. Este libro, creativo. te voy a decir una cuestión, te lo quiero confesar, Mujica. Yo en alguna ocasión, a mí me interesa mucho el tema de la muerte, me parece muy interesante como entender, leer, Sí. me gusta mucho. Y en algún momento pensé en hacer algo como con cómo se irá a trabajar con la muerte. Y se me ocurrió, porque hace muchos años atrás, mi hermana tenía una perrita que estaba muy enferma y la tuvo que dormir. Y fue el veterinario a la casa. ¿Ya? Y el veterinario, y mi hermana era chiquitita, mi hermana tenía, no sé, 8 años, 10 años, yo era más grande, y se emocionó a mi hermana como corresponde, le dio pena. Y el veterinario yo lo caché un poco emocionado también, porque era una niña que estaba perdiendo a su mascota, ¿cachai? Y le pregunté y le dije, ¿por qué? Bueno, o sea, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esto? ¿Cachai? Me dijo, es que no puedo con esta cuestión. Ver a un niño que sufre por una mascota, no lo resisto. Yo le pregunté, Pero ya llevaba tiempo siendo. ¿cuánto lleváis siendo veterinario? ¿Cuánto te ha tocado? Infinito, me dice. Mucho. Qué dolor, güey. Pero me pasa, y me quedó dando vueltas esa cuestión. Y me contó él que lo que más le había tocado fue que él tuvo que hacer dormir a su propia mascota una vez. Entonces me quedé dando vueltas en eso y pensé y dije, qué interesante debe ser conversar con gente que está involucrada, con choferes de ambulancia, con policía, con policía, funeraria. con gente que trabaja, con oncólogos, ¿cachai? Como con cosas así. Bueno, todas las ideas alguien ya las está haciendo, la única diferencia es que esa otra persona efectivamente la hizo, y eso es lo que pasa en este libro. Y ahí tiene el personaje Hayley Campbell es una periodista. Ella es hija de un ilustrador, porque esto es bien interesante. Ella es hija de un dibujante, un ilustrador, que se llama Eddie Campbell. Eddie Campbell es el dibujante que trabajó con Alan Moore en el cómic From Hell, que es un cómic muy, muy famoso es que no cacho sobre nada Jack el Destripador. Yo tampoco cacho mucho, pero sé que From Hell es muy importante. En la librería siempre lo piden y qué sé yo. Y que es un cómic muy importante sobre Jack el Destripador. Y ella cuenta en este libro, que es lo que tiene interesante, tiene un prólogo bien largo, donde ella cuenta cómo se acercó al tema de la muerte. Y era porque el papá dibujaba. Y como el papá tenía que dibujar este cómic de Jack el Destripador, tenía que dibujar los crímenes de Jack el Destripador, las mujeres muertas, qué sé yo. Entonces el papá investigó mucho sobre eso. Entonces cuenta una anécdota de que un día, ponte tú, el papá fue a la carnicería y se compró un riñón, ponte tú, y lo dejó en la mesa del comedor para ver cómo se veía el riñón a los 4 días de podrido, ¿cachai? Entonces el papá después lo dibujaba. Y ella creció con esto, viendo los dibujos de su papá de gente muerta, se obsesionó con eso. Ya. Y con este libro hace esa pega de ir a conocer e involucrarse en este mundo. Y es como un reportaje, ¿no? Es un libro de crónicas de no ficción. Claro. Va a trabajar a una funeraria. Ya. Y conoce a la dueña de la funeraria, que es una mujer que llegó a trabajar en una funeraria así como muy de casualidad, y le dice así como, ya, ¿querés trabajar acá? Vente en la noche y prepara un cuerpo para un funeral. Y tiene que ir y lavarlo y vestirlo y hablar de todo eso. Después, ponte tú, se junta, no sé, pues con un médico, ¿cachai? Va a conversar hay una muy interesante que es con un tipo que hace máscaras mortuorias. Entonces explica y dice de los pocos que quedan que hace máscaras mortuorias. Y habla de eso, de la máscara mortuoria, del valor que tenían las máscaras mortuorias hace muchísimos años atrás, cuando no habían fotos y qué sé yo. Claro. Era la última foto de la persona que moría, ¿cachai? Sí, mi papá murió en febrero ahora. ¿Ya? Claro, y el proceso no me había tocado ni una persona cercana, porque mis abuelos murieron cuando yo era chico. El proceso, por ejemplo, los señores que van de la funeraria, que tenéis que vestirlo. Sí, después que pidió mi papá a incinerarse, te topáis con que tuvimos que tenerlo como una semana. Me da risa ahora porque es risible. Una semana muerto ahí porque el Ceremi que tiene que dar la orden está de vacaciones. ¿Ah? Imagínate la permisología mortuoria. O sea, imagínate. Pero hay una cadena, o sea, los doctores. Sí, que te empiezan a decir, oye, ¿puedo o no puedo desconectarlo? Sí, bueno, eso que nombraste tú, la cadena, ella explica, porque ella no lograba entender cómo estas personas se veían muy tranquilas en su pega y le llamó la atención y se le prendió la ampolleta cuando el tipo de la máscara funeraria dice, sí, que en realidad yo hago esta máscara, pero para mí es como hacer una escultura, pero yo no podría trabajar, ponte tú, haciendo tumbas, lo encuentro súper tétrico. Y el gallo que hace tumbas dice, no, yo no podría trabajar vistiendo en la funeraria vistiendo al muertito, me haría cosas. Del cementerio no podría ser doctor. ¿Cachai? Entonces pero al final todos son parte de esta cadena. Entonces ella explicaba que curioso que la vinculación con la muerte de cada uno de ellos era como súper anichada, y claro, específica, como en su nicho y en su cuestión, pero el resto no. El resto me parece, ¿cachai? Entonces es muy interesante. Y la tesis de Hayley Campbell en Todos los vivos y los muertos, que a mí yo estoy convencido que tiene toda la razón y es verdad, es que pensamos muy poco en la muerte.
vemos la muerte como un accidente. Ella da el dato de que mueren 55 millones de personas al año, mueren 6.000 y tantas al día, por datos de la ONU y cosas así. Pensamos muy poco en la muerte y se nos olvida que puede ser. Entonces, como que uno debería ser un poquito más hedonista en la vida, en términos de busquemos con cierta planificación y cosas, pero no pierdas el tiempo y haz cosas que te gusten. Tenés que disfrutar tu vida. Y a medida que uno va creciendo, va enfrentándose al tema. Tu mamá, tenés cierta edad, tu mamá se va a morir, weón. Y tenés que ir a tomarte ese té con ella, no la perdáis, ¿cachai? Y cosas prácticas, el testamento. Lo dice en el libro. A los 60, 65 años, que uno pensaba a los 40, el testamento me no, me tengo que ver si me pasa algún accidente. Cuando tiene hijos, las cuentas corrientes tengo que dejarlo todo clarito donde están. Ella dice lo mismo en el libro, como en términos de hacernos cargo